Hola, como dice el título, mi proyecto Fondesit tiene que ver con la provisión de servicios ecosistémicos de la parte vegetacional, pero en ciudades. Es un proyecto de postdoc, el cual estoy en el segundo año ya, terminando recién el segundo año. El objetivo era cuantificar los efectos de la urbanización, del clima y de las políticas en la provisión de servicios ecosistémicos del bosque urbano. Para esto el análisis se quiso hacer se quiere hacer todavía en 3 escalas. La primera escala ciudad, en que se hizo análisis espaciotemporales, trabajando en Santiago, La Serena, y también hicimos una alianza con una colega colombiana para trabajar con Bogotá. Para esto se cuantificaron 3 servicios ecosistémicos relativos al carbono, al clima, medido como temperatura, y a la recreación, medido como la disponibilidad de espacios verdes para la población. Y se vio cuál había sido el cambio en estos servicios desde el año 1985 hasta el año 2015. Además de esto, se correlacionó los resultados con las variaciones en las características sociodemográficas de la población, ¿ya? De manera de empezar a tener alguna idea de cómo se relacionan las inequidades sociales a las inequidades ambientales dentro de una ciudad. También tenemos una segunda escala de análisis, que ya es un mapeo y cuantificación de alrededor de 9 servicios en una escala más fina, ya con resoluciones de 2 metros, en que también se va a evaluar el estado de la vegetación y cómo esta vegetación me puede proveer servicios desde el carbono, pero hasta la estética, pasando por hábitat también, y todo dentro del contexto urbano. Para esto estamos trabajando también en La Serena, y en Santiago se está trabajando en un gradiente socioeconómico, en que tenemos las comunas de Vitacura, Providencia La Reina, que sería como el gradiente socioeconómico más alto, después Santiago, Cerro Navia, que sería un estrato más medio, y finalmente La Granja y el Bosque, que serían comunas de menor estrato. Entonces la idea también es ver cómo está la provisión de esos servicios en estos 3 diferentes tipos de comunas. Y finalmente quisimos también trabajar a escala local, que ya va a ser a nivel como de árbol, viendo cuál era la provisión de servicio de carbono principalmente, medido a través de crecimiento, y cómo esto se relacionaba a las condiciones de sitio, en este caso medido por calidad de suelo en espacios verdes. De los resultados esperados y obtenidos, en la primera parte del postdoc justo coincidió con algunos otros ecólogos urbanos que vinieron a Chile, entonces nos juntamos un poco a discutir sobre cómo estas generalizaciones que generalmente se hacen en el hemisferio norte se tratan de aplicar al contexto latinoamericano. Y no necesariamente son aplicables, porque los contextos como sociales y políticos son bastante distintos. Entonces establecimos como un primer paper que es una perspectiva en el fondo, una discusión de cómo estos conceptos del hemisferio norte se aplican al sur y cuán disímiles son o cuán distintos resultados tenemos, y cuáles son las cosas que realmente deberíamos estar mirando en el contexto latinoamericano para entender mejor la ecología urbana. Después un segundo paper, que es lo que les contaba un poco del trabajo que se hizo en Santiago y Bogotá, que además se le agregó el concepto de la fragmentación de los servicios en el tiempo. Entonces, además de cambiar las cantidades de ciertos servicios, por ejemplo, cambiar la cantidad de carbono que esté almacenado en la vegetación,
la distribución de la conectividad de esta vegetación también cambia. Entonces, además, yo voy fragmentando esa provisión de servicios. Y eso hace que haya personas que tengan menor posibilidad de conectarse con este servicio. Un tercer trabajo que se hizo con ayuda de un estudiante de maestría de acá de la facultad tiene que ver con los cambios en remoción de material particulado por la vegetación urbana y se hizo para 6 ciudades más pequeñas de Chile. Entonces se incluyó ciudades del norte, centro y sur, como La Serena, Ovalle, Chillán, Concepción, Valparaíso. Y se midió los cambios entre el 2000 y el 2015, cómo cambió la vegetación en el espacio y además cómo esto hizo que cambiara la capacidad de remoción que tenía esta vegetación, pensando especialmente en el contexto de que muchas de estas ciudades están sufriendo de altas concentraciones de material particulado. Un cuarto trabajo que está en preparación habla de la exploración de estas inequidades ambientales relativas a las inequidades sociales. En este caso va a ser en el contexto de Santiago, de estos 3 como grupos de comunas distintas. Después ya de la escala más fina de análisis, la idea es obtener modelos de crecimiento para las 5 especies más frecuentes en la ciudad de Santiago, que no fueran invasivas, así que se escogieron especies como el plátano oriental, el quillay, el liquidámbar, el pimiento y, siempre se me olvida una, el cedro, que un poco iban a mostrarnos por un lado cómo han ido creciendo nuestros árboles y por otro lado cómo el clima, en el caso particular de árboles de áreas verdes, va a ser la temperatura más que la precipitación, porque en general estos tienen irrigación constante, han ido cambiando en el tiempo. Tratamos de escoger los individuos más grandes posibles. En ciudad es muy distinto a bosques naturales, donde uno puede encontrar individuos muy grandes y con una larga extensión como de historia. En ciudades es mucho más complicado y por lo general son árboles de unos 40 años, entonces queremos ver si sale alguna firma como de temperatura que se esté mostrando, y si no, lo vamos a ocupar solamente para hacer modelos de crecimiento. Y finalmente queríamos también relacionar este crecimiento a las condiciones de sitio. Todo esto para mejorar planificación en las mismas municipalidades. Es como súper aplicado. Algún ejemplo de lo que fuimos sacando de la fragmentación de servicios, solo puse el de Santiago, está del año 2000 al 2014, tenemos hasta el 85 hicimos, pero se pudieron ir viendo distintos patrones de disminución de vegetación, de que ha habido algún mejoramiento de la vegetación en el centro de la ciudad, sin embargo la expansión ha sido descontrolada y ha sido sin preocuparse de la parte vegetacional, también así en los suburbios, que en el fondo se ha urbanizado mucho más, pero no se ha hecho conscientemente de necesitamos mantener o áreas verdes o tenerlos relativamente vegetados. Se pudieron también ver diferencias en temperatura. Antes era mucho más la diferencia que existía entre el área rural o periurbana y el centro de la ciudad. Ahora esas diferencias se han acercado en el fondo, y eso debido mucho a la sequía que ha afectado a la zona central en los últimos años. Entonces se ve mucho más seco ahora el área como periurbana. Y también se ha visto que la densificación ya en como los sectores más intermedios, pensando como en Ñuñoa, que se ha construido mucho edificio y se han botado las casas, eso también ha traído una disminución en la vegetación. Entonces ya se puede estar viendo efectos clima, efectos de una no planificación adecuada de la ciudad y a su vez efectos de las políticas públicas relativas al crecimiento urbano. He podido, como ecólogo urbano, lograr distintas colaboraciones.
bueno, partiendo de la facultad misma, con Sonia Reyes y Marcelo Miranda, yo trabajo bastante, pero además con la Universidad de Chile, con gente de la Facultad de Ciencias Forestales, gente de Química, de Geografía también, de acá de Geografía de la universidad, y de ahí algunas colaboraciones internacionales relativas a la adaptabilidad de las especies urbanas a distintos climas, por ejemplo, toda la parte dendrocronológica de las especies urbanas también internacionales, más algunas colaboraciones relativas al análisis de biodiversidad urbana y de políticas públicas relativos a la biodiversidad urbana con variados colegas de Norteamérica, Europa, África. Además, hemos podido establecer colaboraciones con gente de Latinoamérica, que en mi caso me es de suma importancia, en el fondo, el empezar a entender el fenómeno en este contexto latinoamericano, y con algunos ya actores sociales de la municipalidad hasta el momento de Vitacura, Providencia de la Reina, que han sido súper colaborativos en permitirnos muestrear, en entender que la importancia de lo que estamos haciendo para ellos mejorar sus decisiones, y los cuales van a derivar en presentaciones que se van a hacer dentro de la municipalidad y también a la comunidad. Ahí lo tenemos que organizar con la misma gente de la municipalidad. Las proyecciones en términos de ciencia básica va a ser estos modelos de crecimiento, los cuales lo voy a trabajar con Paulina Fernández de acá del DEMA, y en ciencia aplicada ya va relativo a valoración espacial de los servicios ecosistémicos, que da algunos luces de cómo mejorar la planificación, la determinación de calidad de suelo, que nos permite entender cómo mejorar el manejo del arbolado urbano, y la cuantificación de los impactos de la densificación y la expansión urbana, que ojalá eventualmente en un mundo ideal pueda llegar a la gente o del ministerio o arquitectos, etcétera, para empezar a mejorar nuestros instrumentos de planificación. Eso.